¿Alguna vez te has detenido a pensar si los fantasmas pueden volver para reclamar lo que les fue arrebatado? Hoy te invito a sumergirte en la inquietante historia de María, reina de Escocia. Una vida llena de intrigas, traiciones y un destino marcado por la oscuridad, donde el poder y la pasión se entrelazan con el misterio del más allá. Imagina una joven que apenas al nacer fue destinada a gobernar, pero cuya existencia se vio consumida por amores prohibidos, conspiraciones letales y decisiones que cambiarían el curso de la historia. Una reina que, a pesar de todo, no encontró paz ni en la vida ni en la muerte, dejando tras de sí un eco fantasmal que muchos aseguran poder sentir en las antiguas paredes de sus castillos. Acompáñame en este viaje, donde exploraremos la cruda realidad de un reinado lleno de traiciones. Prepárate para descubrir la verdad oculta sobre la leyenda de María, una historia tan real como inquietante. Bienvenido a Misterios sin Límites. Imagina que desde el momento en que nacieras ya se te marca un camino imposible de cambiar. Así fue la vida de María, reina de Escocia, una mujer que desde su primer aliento tuvo que enfrentarse a un destino lleno de responsabilidades, peligros y secretos. María nació en 1542 y apenas 6 días después de su llegada al mundo fue coronada como reina. Sí, solo 6 días de vidas y ya el peso de gobernar un país se posaba sobre sus hombros. Es como si desde el principio supieras que no tendrías una infancia normal, sino que cada paso que dieras estaría lleno de expectativas y presiones. Durante sus primeros años se la llevó a Francia, un lugar donde el brillo de los salones, las fiestas y los banquetes llenaban el día a día. Allí, en la corte francesa, aprendió a comportarse como una verdadera reina. Aprendió a hablar con elegancia, a saber cómo actuar en cada situación y, sobre todo, a entender que el poder es algo que atrae tanto lo bueno como lo malo. Imagina lo difícil que debió ser crecer rodeada de tanta belleza, pero al mismo tiempo saber que en cada sonrisa podía ocultarse una trampa o una traición. Pero la vida en Francia era solo una parte del cuento. Al regresar a Escocia, la realidad se volvió mucho más dura. Su país estaba dividido y lleno de conflictos. La gente en la corte no siempre era sincera y entre muchos se escondían quienes solo querían aprovecharse de su posición. En ese ambiente, cada mirada, cada palabra susurrada en los pasillos del palacio tenía el poder de cambiar el destino de la joven reina. En Escocia no era solo la intriga política lo que rondaba el ambiente. Se decía que en los antiguos castillos se escuchaban murmullos y se veían sombras que parecían anunciar que algo muy oscuro se avecinaba. Era como si hasta la naturaleza y el viento quisieran anunciarle que el camino que había de recorrer estaba lleno de traiciones y de dolor. Cada día en Escocia era una batalla. María debía demostrar su valor, mantener la unidad de un país fragmentado y a la vez enfrentar a aquellos que con envidia y ambición querían verla caer. La transición de una vida llena de lujos y aprendizajes en Francia a una realidad de conflictos y sospechas en Escocia fue sin duda un golpe muy fuerte para ella. La inocencia de la juventud se vio rápidamente reemplazada por la cruda lección de que en el mundo del poder siempre hay alguien al acecho. A lo largo de estos años, la vida de María se fue tejiendo con momentos de esperanza, pero también de profundo dolor. Cada risa en los salones franceses y cada aprendizaje en una corte elegante contrastaba con las noches solitarias y llenas de incertidumbre en Escocia. Era como si a cada paso la reina sintiera el eco de las sombras que le recordaban que, aunque naciera para brillar, su camino estaba destinado a ser un desafío constante.
el destino parecía empeñarse en ponerla a prueba de la manera más cruel. Si en sus primeros años la presión del trono y las intrigas en la corte le marcaban el alma, lo que vivió después se convirtió en una espiral de traiciones y oscuros secretos que cambiarían su vida para siempre. Todo comenzó cuando apareció en su camino un hombre que al principio parecía ser su gran amor y su salvación, Lord Darnley. Al igual que nosotros, en ocasiones confiamos en alguien que nos promete apoyo, María encontró en él una figura encantadora y llena de carisma. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, se fue desvelando su verdadera cara. Darnley, con su forma de ser ambigua y sus intenciones ocultas, demostró ser una mezcla de pasión y peligro. Cada palabra dulce que le decía escondía una promesa de traición, y pronto la atmósfera en la corte se volvió tan tensa como el filo de una navaja. La situación alcanzó un punto de quiebre cuando ocurrió uno de los episodios más perturbadores de su reinado: el asesinato de David Rizzio. David Rizzio no era noble ni poderoso. Era un músico italiano que llegó a la corte de María como un simple intérprete. Pero su inteligencia y su carisma lo llevaron rápidamente a convertirse en una de las personas más cercanas a la reina. Tanto así que no tardaron en surgir los rumores. Algunos decían que María confiaba más en Rizzio que en su propio esposo, Lord Darnley. Otros fueron más lejos, insinuando que entre ellos había algo más que una simple amistad. ¿Eran ciertos estos rumores? No lo sabemos. Pero una cosa sí es segura: el resentimiento y los celos comenzaron a crecer. Y cuando los celos se combinan con el poder, el resultado suele ser mortal. Lord Darnley, inseguro y sediento de control, se convirtió en el títere perfecto para los nobles descontentos. Patrick Rupert y otros conspiradores lo convencieron de que Rizzio no solo le había robado el afecto de la reina, sino también su poder. Y así, una noche de marzo de 1566, los cuchillos estaban afilados y el destino de David Rizzio sellado. Imagina la escena: es de noche. Las velas parpadean suavemente en los aposentos privados de la reina. María está cenando con sus cortesanos y junto a ella está Rizzio. Todo parece tranquilo, hasta que de repente la puerta se abre de golpe. Lord Darnley entra con un grupo de hombres armados. Los ojos de Rizzio se llenan de miedo. Intenta refugiarse detrás de la reina, pero no sirve de nada. Lo arrastran fuera. María, desesperada y embarazada de 6 meses, suplica por su vida, pero no hay compasión. Lo apuñalaron 56 veces. El eco de sus gritos se perdió en los pasillos del palacio. Su cuerpo, ensangrentado, fue dejado allí para que María lo viera, para que entendiera el mensaje. La muerte de Rizzio marcó un antes y un después en la vida de María. Nunca volvió a confiar en Darnley, y no tardaría mucho en llegar la venganza. Menos de un año después, él también fue asesinado, en circunstancias más que sospechosas. Pero antes de contar la muerte de Darnley, debemos conocer a James Sherwood. Este hombre era cuarto conde de Bothwell, un hombre poderoso y ambicioso. Fiel aliado de María, fue clave en la política escocesa tras la muerte de David Rizzio y el creciente desprecio hacia Lord Darnley, el rey consorte. Bothwell fue visto como un hombre rudo y dominante, pero también como el único capaz de proteger a la reina en medio del caos que sacudió Escocia. El 10 de febrero de 1567, Lord Darnley fue encontrado muerto en Kirk of Field, Edimburgo. Su cuerpo apareció en el jardín después de que una explosión destruyera la casa donde dormía. Sin embargo, no murió por la explosión.
fue estrangulado. ¿Quién fue el responsable? Todas las miradas apuntaron a Bothwell. Aunque nunca se probó su culpabilidad, muchos creían que él organizó el asesinato para poder acercarse aún más a la reina. Lo más inquietante fue lo que sucedió después. Tan solo 3 meses más tarde, María y Bothwell se casaron. Según algunos relatos, Bothwell no conquistó a María, sino que la secuestró. En abril de 1567, él y sus hombres la capturaron cuando regresaba de una visita y la llevaron al castillo de Dunbar. Se dice que allí la forzó a casarse con ella. Sin embargo, otros creen que María accedió por voluntad propia, ya sea por amor o por necesidad política. El casamiento de María y Bothwell enfureció a la nobleza y al pueblo escocés. Muchos creían que ella había sido cómplice en el asesinato de Darnley y que este matrimonio era una confirmación de su culpabilidad. La reina, una vez querida por muchos, ahora era vista como una traidora. En menos de 2 meses, los nobles se levantaron en armas. En la batalla de Carberry Hill, María se rindió, pero Bothwell huyó. Fue capturado años después y murió en prisión, loco y enfermo. La caída de la reina no solo fue la pérdida de un poder, sino también el final de una era de ilusiones y esperanzas truncadas. Después de ser obligada a abdicar en favor de su hijo, Jacobo VI, y tras un fallido intento de recuperar el trono, María huyó a Inglaterra. Creía que Isabel I, otra reina y su pariente, la ayudaría a recuperar el poder. Pero no podía estar más equivocada. ¿Por qué? Porque para Isabel, María no era solo una reina destronada, era una rival. Muchos católicos en Inglaterra veían a María como la legítima heredera al trono inglés. Y en un tiempo donde las rebeliones y las conspiraciones estaban a la orden del día, Isabel no podía arriesgarse. En lugar de ofrecerle ayuda, Isabel dejó a María bajo custodia. Al principio fue un confinamiento cómodo, en castillos y mansiones nobles. Pero seguía siendo una prisión. Durante 19 años, María vivió vigilada, sin libertad para moverse ni comunicarse libremente. Sin embargo, no dejó de conspirar. O al menos, eso creía Isabel. Durante años, se descubrieron varias tramas para derrocar a Isabel y poner a María en el trono de Inglaterra. Algunas de estas conspiraciones fueron reales, otras tal vez solo eran rumores, pero la más famosa fue la conspiración de Babington. En 1586 se descubrió un complot encabezado por Anthony Babington, cuyo objetivo era asesinar a Isabel y liberar a María. Pero lo que Babington no sabía era que todos sus mensajes estaban siendo interceptados. Lo que encontraron fue devastador. Una carta supuestamente escrita por María en la que aprobaba el plan. ¿Fue realmente ella quien escribió esa carta? Algunos creen que fue una trampa, otros que María estaba desesperada por recuperar su trono. Pero a Isabel no le importaba si era culpable o no. Este era el pretexto perfecto para deshacerse de su mayor rival. María fue llevada a juicio por traición. Imagina eso, una reina siendo juzgada como un criminal común. No se le permitió defenderse adecuadamente y el veredicto era inevitable, culpable. El 8 de febrero de 1587, María fue ejecutada en el castillo de Fotheringay. Dicen que subió al patíbulo con dignidad, vistiendo un vestido rojo, el color del martirio católico. Pero su muerte fue tan dramática como su vida. El verdugo necesitó 3 golpes para decapitarla completamente. Cuando levantaron su cabeza para mostrarla a la multitud, su cabello, supuestamente largo y oscuro, era en realidad una peluca. Debajo
solo quedaban mechones cortos y grises. María murió como una mártir para los católicos y como una traidora para los protestantes. Pero en un giro irónico del destino, fue su hijo, Jacobo VI de Escocia, quien heredó el trono inglés después de la muerte de Isabel I, unificando finalmente ambos reinos. Su vida estuvo llena de intrigas, amor, traiciones y poder, pero su muerte la convirtió en leyenda. Según la leyenda, María, reina de Escocia, no descansó en paz y tampoco perdonó. Se dice que su espíritu buscó venganza después de su muerte, y no solo contra quienes la traicionaron, sino también contra quienes permitieron que su vida terminara de forma tan trágica. Una de las leyendas más inquietantes asegura que María lanzó una maldición hacia Isabel I de Inglaterra, la mujer que ordenó su ejecución. Según esta historia, antes de morir, María profetizó que Isabel moriría sin descendencia y que su propio linaje gobernaría Inglaterra. ¿Coincidencia? Tal vez no, porque eso es exactamente lo que pasó. Isabel murió en 1603, sin hijos. Y el trono pasó al hijo de María, Jacobo VI de Escocia, quien se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, uniendo finalmente ambos reinos. Algunos creen que este hecho fue el cumplimiento de la venganza de María. Aunque perdió la vida, su linaje terminó reinando sobre el de su rival. Otra leyenda habla de cómo el espíritu de María persigue a aquellos que participaron en su ejecución. Trabajadores y guardias del castillo de Fotheringhay, antes de su demolición, aseguraban haber visto sombras y figuras inquietantes en la capilla donde fue juzgada. Se decía que aquellos que se burlaron de ella, que celebraron su muerte, sufrían pesadillas horribles en las que una figura femenina con un vestido rojo los observaba desde la oscuridad. Según los relatos, muchos murieron en circunstancias extrañas o enfermaban repentinamente después de estas visiones. Otro mito asegura que María maldijo a los nobles escoceses que la traicionaron. Se dice que varios de ellos, incluyendo al conde de Bothwell y otros que participaron en la revuelta contra ella, encontraron finales trágicos y repentinos. Bothwell, su último esposo y supuesto cómplice en el asesinato de Darley, murió loco y enfermo en una prisión en Dinamarca. James Douglas, uno de los nobles que forzó su abdicación, perdió a casi toda su familia en conflictos posteriores. Otros miembros de la nobleza se enfrentaron a enfermedades, pérdidas de poder y muertes prematuras. ¿Fue esto solo una cadena de mala suerte? ¿O fue la mano de una reina desde el más allá? Las leyendas sobre la venganza de María han perdurado por siglos, y muchos creen que su espíritu no descansará hasta que todos los que la traicionaron paguen por sus pecados. Pero, ¿tú qué crees? ¿Fue realmente una maldición o solo el destino cumpliendo su curso? Después de su trágica ejecución en 1587, María, reina de Escocia, no encontró la paz. O al menos eso es lo que aseguran muchos testigos a lo largo de los siglos. Su espíritu, dicen, sigue vagando por los lugares que marcaron su vida y su muerte. El castillo de Fotheringhay fue el escenario de su ejecución, y muchos afirman que es donde comenzó su leyenda fantasmal. Aunque el castillo fue demolido en el siglo XVII, los relatos de fenómenos y fenómenos paranormales persisten. Testigos aseguran haber visto una figura femenina caminando lentamente por el lugar donde una vez estuvo el patíbulo. Algunos describen a una mujer vestida de rojo, el mismo color que María usó en su ejecución, deambulando en silencio. Se han reportado también suspiros y lamentos en las noches más frías.
Otros hablan de escuchar el eco de oraciones en latín, como si su alma aún buscara redención. El Palacio de Holyrood en Edimburgo fue el hogar de María durante su reinado en Escocia y también el escenario de una de las noches más traumáticas de su vida, el brutal asesinato de David Ritchie. Los visitantes y trabajadores del palacio han contado historias perturbadoras. Dicen que en las habitaciones donde Ritchie fue asesinado se escuchan pasos y susurros, incluso cuando no hay nadie más presente. Algunos aseguran haber visto la silueta de una mujer con rostro afligido, mirando hacia el lugar donde su fiel secretario fue apuñalado más de 50 veces. Lo más inquietante es que en el suelo aún queda una supuesta mancha oscura que, según la leyenda, es la sangre de Ritchie. Una mancha que, por más que se intente limpiar, siempre vuelve a aparecer. El castillo de Stirling, donde el hijo de María, Jacobo VI, pasó gran parte de su infancia, también tiene sus propias historias de fantasmas. Una figura femenina vestida de blanco ha sido vista vagando por los pasillos y jardines del castillo. Algunos creen que se trata de María vigilando a su hijo incluso después de la muerte. Otros creen que es el espíritu de una dama de compañía que fue leal hasta el final. Lo que es seguro es que la sensación de ser observado y los repentinos descensos de temperatura son algo que muchos visitantes han reportado. Los testimonios sobre el fantasma de María suelen coincidir en algo. No es un espíritu maligno. Es un alma atrapada en su propio pasado, reviviendo los momentos más trágicos de su vida. ¿Es acaso la culpa lo que la retiene? ¿O es el deseo de encontrar justicia después de una vida llena de traiciones y dolor? Dime en los comentarios qué opinas. Y si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta el próximo vídeo.